Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En este video mostraré cómo resolver el presente ejercicio que dice determine la tensión del nodo desconocido V1 del circuito de la figura. Veamos, este circuito presenta 4 fuentes, 3 fuentes de corriente y una fuente de tensión. Además, se indica cuál es el nodo de referencia. Y en ese sentido, al ser este el nodo de referencia, entonces la fuente de tensión está entre dos nodos que no son de referencia. Y cuando se tiene ese caso, se dice que hay un supernodo. Bien, veamos cuál es el análisis para resolver un ejercicio con esta particularidad. Primero, indicar que este es el nodo de referencia, como ya lo mencioné. Al ser este el nodo de referencia, significa que el potencial en este nodo es igual a 0. Veamos las direcciones en el resto de ramas. La dirección de las fuentes de corriente son conocidas, ya que se muestran. Sin embargo, no se conoce cuál es la dirección por la resistencia de 4 ohm. ¿Va de V1 hacia V3 o viceversa? Lo mismo sucede a través de la resistencia de 3 ohm. No se conoce. Sin embargo, a través de las resistencias 1 ohm y 5 ohm, sí es conocido, debido a que se sabe que la corriente va de un mayor potencial al menor potencial. Como este es el potencial de referencia o nodo de tierra, entonces el potencial es 0. Siempre va hacia tierra, hacia el menor potencial. Bien, cuando no se conoce la dirección de la corriente, entonces se puede asumir. Por ejemplo, puedo decir que va de V1 hacia V3 o viceversa. Para esta ocasión diré que va de V1 hacia V3 y lo indico de esta forma. Lo mismo digo para la corriente que va de V1 hacia V3, pues que va en esta dirección. Puede ser al revés, no hay ningún problema, únicamente puede suceder que al final el signo varíe. Si sale negativo significa que la dirección es al contrario del que se asumió inicialmente. Y como mencioné, la dirección de la corriente a través de estas resistencias se conoce. Y ahora llamo a esta primera corriente I1, esta corriente I2, que es el mismo que se muestra acá, I3, I4, y básicamente son todas las corrientes que intervienen. Por ejemplo, I1 sale de V1 e ingresa a V3. Significa que por acá también está ingresando I1. Ahora que se conoce la dirección de las corrientes, se puede aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice esta ley? Pues establece que la suma de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. Y eso se puede hacer en cada uno de los nodos. Analizamos en el nodo 1. Nodo 1. Nodo que está referenciado con el potencial V1. Veamos, este es el nodo V1. ¿Cuáles son las corrientes que están ingresando? Claramente se observa las corrientes de la fuente, que es menos 8 amperios, y la corriente menos 3 amperios. ¿Y cuáles son las que están saliendo? Sale I1 e I2. Sencillamente digo, los que ingresan son menos 3 sumado menos 8. Igual, ¿cuáles son las que salen? I1 más I2. Digo, menos 11 es igual a I1 más I2. ¿Qué sucede en el supernodo? Pues el método más sencillo establece que hay que asumir por un instante que no existe la fuente de tensión y que los nodos V2 y V3 son lo mismo. En ese sentido, me pregunto cuáles son las corrientes que ingresan al supernodo y cuáles son los que salen.
Sencillamente se pueden notar los que ingresan son I2 e I1. ¿Cuáles son los que salen? Está saliendo I3, I4, la fuente de menos 25 amperios y la fuente de menos 3 amperios. Recuerda que V2 y V3 son lo mismo, entre comillas, para este análisis. Entonces digo, para el supernodo, a la izquierda, los que ingresan. Ingresa I2, a eso se suma I1, y los que salen son I3, I4 y las dos fuentes, menos 25 y menos 3. I1 más I2 menos I3 menos I4 es igual a menos 28. Del análisis de nodos se obtienen dos ecuaciones. Una ecuación más se obtiene analizando el supernodo. Veamos en esto que está marcado la diferencia de potencial entre estos dos nodos V2 y V3 es 22 voltios. Asimismo se conoce la polaridad, es decir, la diferencia entre V3 y V2 es igual a 22 voltios. Entonces ahora tengo tres ecuaciones. Sin embargo, ¿puedo resolverlos o no? No es posible directamente debido a que esta primera ecuación tiene a I1 e I2 como incógnita. La segunda tiene I1, I2, I3 e I4. Son más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, no se puede resolver. ¿Qué camino se puede optar? Lo que sí es conocido son las resistencias. Y además se sabe que únicamente hay tres tensiones y se tiene tres ecuaciones. Por lo tanto, es factible expresar estas corrientes en términos de las tensiones y las resistencias. ¿Y de qué manera se logra eso? Pues se aplica la ley de Ohm. Establece que la corriente es proporcional a la tensión o a la diferencia de potencial, pero es inversa a la resistencia. Bien, entonces puedo decir I1 en términos de tensión y resistencia. I1, ¿cuál es la diferencia de potencial que se genera en I1? Pues la diferencia de potencial es de mayor a menor, V1 menos V3 entre la resistencia, entre 4. ¿Cómo se expresa I2? La diferencia de potencial es del mayor al menor, de V1 hacia V2, V1 menos V2 entre la resistencia. Estoy aplicando la ley de Ohm. El potencial en el nodo de referencia es 0, por lo tanto, I3 es igual a V2 entre la resistencia, que es 1. Lo mismo sucede para I4, es igual a la diferencia de potencial, que simplemente es V3 entre la resistencia 5 ohm. Bien, entonces empiezo con la primera ecuación, que es menos 11 igual a I1. I1 es igual a V1 menos V3 entre la resistencia, que es 4. A eso se suma I2, pero I2 es V1 menos V2 entre la resistencia, que es 3 ohm. A esta primera ecuación le puedo llamar 1. Ahora, a partir de la segunda, I1, como ya lo expresé anteriormente, es V1 menos V3 entre 4. Más I2 es igual a V1 menos V2 entre 3. A eso se resta I3, pero I3 es V2 entre 1. Menos I4, pero I4 es V3 entre 5. Igual a menos 28. Y esto es 2. Se puede observar que se ha conseguido tres ecuaciones con tres variables. Y eso sí es posible resolver. Lo que sigue es un poco de procedimiento algebraico para resolver el sistema. Por ejemplo, a partir de 1 puedo desarrollar diciendo esta parte menos 11 por 12, que es menos 132, igual a 3 veces V1 menos 3 veces V3 más 4V1 menos 4V2. 3 más 4V1 es 7V1
menos 4 veces V2 menos 3 veces V3 igual a menos 132. Bien. Esta será la nueva ecuación 1, que está de una manera más sencilla. Y se puede resolver mediante varios métodos, y lo comúnmente utilizado es con matrices, ¿no? Que lo hace más sencillo. Y lo mismo puedo hacer para la ecuación 2. El mínimo común múltiplo de 4, 3 y 5 es 60. 60 entre 4 es 15. Así que tengo 15 veces V1 menos 15 veces V3. A eso se suma 60 entre 3, que es 20. 20 veces V1 menos 20 veces V2. Menos 60 entre 1 es simplemente 60 V2. Menos 60 entre 5, que es 12. 12 veces V3 igual a menos 28. De esta manera. Y ahora 60 pasa a multiplicar. Previamente puedo desarrollar un poco más en el numerador. Tengo 15V1 más 20V1 sería 35 veces V1. Menos 60 más 20 menos 80 V2. Menos 15 V3 menos 12 V3 sería 27, ¿no? Y eso resulta menos 1680. De esta manera se tiene la nueva ecuación 2. Y estas ecuaciones están en una forma sencilla que se puede resolver mediante matrices. La forma matricial lo expreso enseguida. Mediante matrices se tiene I1, que es 7 menos 4 menos 3, para 2 es 35, menos 80 menos 27, para 3 es 0, menos 1 y 1. V1, V2 y V3 es igual a menos 132. De 2 es menos 1680. Y acá abajo es 22. Ahora hay que resolver esta ecuación matricial. Y para ello voy a emplear MATLAB. Para resolver en MATLAB, llamamos a esta matriz cuadrada, V a la matriz que representa las incógnitas y B a esta otra matriz. Se genera una ecuación matricial de este tipo: A por V igual a B, donde lo que se busca es despejar V. ¿Y cómo se logra? Pues se multiplica por la matriz inversa. Por V es igual a inversa por B. El producto de una matriz por su inversa resulta la matriz identidad multiplicado por V igual a inversa por B. El producto de V por la matriz identidad resulta V, que es igual a inversa por B. Como en MATLAB no se puede elevar a la menos 1 para representar la inversa, simplemente asignaré a la letra C. Y enseguida veamos cuál es el procedimiento empleando dicho programa. Me encuentro en el entorno de MATLAB, donde, como se observa, defino las matrices, simplemente ingresando cada una de las filas donde sus elementos están separados por espacios y cada fila a través de punto y coma. Lo mismo sucede para ingresar la matriz B, tal como se indica. Luego de ingresar simplemente se da Enter y se tienen las matrices. Para obtener C, que es la inversa de A, se utiliza el código INV de A y se obtiene directamente la matriz C. Y finalmente, para la matriz V simplemente se multiplica C por B y se obtiene las componentes B1, B2 y B3. Finalmente, luego de haber resuelto en MATLAB, se obtuvo esta matriz V, donde V1 es igual a 1.0714 voltios y es precisamente lo que se pide en este ejercicio: calcular V1, que es la tensión en el nodo desconocido. Eso sería todo por esta ocasión. Cualquier duda al respecto lo pueden dejar en los comentarios. Desde ya se los agradezco mucho. Si hay alguna sugerencia o crítica, del mismo modo. Gracias y hasta otra oportunidad.